Nunca hubiera imaginado que un simple masaje de mi suegro en una calurosa noche mexicana terminaría destruyendo toda mi vida. Todo comenzó con una solicitud inocente y terminó con la pérdida de todo, incluyendo mi propia dignidad. México, un país de sol, amor y giros inesperados del destino. Mi día comenzó como de costumbre: calor, trabajo y solo pensamientos de cómo podría relajarme en casa por la noche. Mi esposo, Pedro, se quedó trabajando hasta tarde, y yo regresé a casa cansada, pensando en una ducha refrescante y quizás una copa de vino. Don José, mi suegro, como siempre, ya estaba en casa. Este anciano, a pesar de su edad, siempre estaba lleno de energía y alegría, con una sonrisa perpetua en su rostro. A menudo bromeaba diciendo que sus manos podían revivir a cualquiera y, sinceramente, muchas veces aceptaba su oferta de darme un masaje después de un día difícil. Bueno, no en vano dicen que los lazos familiares no solo se fortalecen con la sangre, sino también con el cuidado mutuo, ¿verdad? Esa noche, sin embargo, comenzó un poco diferente. Cuando le propuse a don José que me diera un masaje, él sonrió con su sonrisa característica y bromeó diciendo: ¿No sería esto demasiado inapropiado considerando que Pedro no está en casa? Me reí en respuesta. Qué inapropiado podría ser cuando somos familia. Pero algo en mi interior se sintió extraño. Tal vez era cansancio, o tal vez solo intuición, pero dejé de lado esa sensación, achacándolo al calor. El masaje comenzó como de costumbre. Movimientos suaves, música relajante de fondo. Don José, como siempre, fue cuidadoso y profesional, como un verdadero maestro en su oficio. Incluso cerré los ojos y comencé a disfrutar el momento. Y de repente, en algún momento, sus toques se volvieron un poco más personales de lo habitual. Abrí los ojos y me encontré con su mirada. No apartó los ojos, y me pareció que había algo en su sonrisa que no había notado antes. Pero nuevamente, dejé de lado mis pensamientos. Tal vez solo era mi imaginación. Cuanto más avanzaba el masaje, más incómoda me sentía. Pero cada vez que intentaba encontrar una razón concreta para mi inquietud, ésta se desvanecía como arena entre los dedos. Mientras tanto, don José no dejó de hacer su trabajo, y me pareció que sus manos exploraban cada parte de mi cuerpo con especial atención. Él solo se preocupa por mí, eso es todo. Traté de convencerme. Sin embargo, cuando se inclinó hacia mi oído y susurró que yo era la mujer más hermosa que había visto en su vida, todo dentro de mí se revolvió. No era solo un cumplido, era algo más. Mis mejillas se encendieron, y no sabía cómo reaccionar. Comencé a reírme nerviosamente, tratando de tomarlo como una broma, pero don José continuó, y sus palabras se volvieron cada vez más directas. «Tú sabes que siempre me han gustado las mujeres con carácter», dijo, y su mano tocó suavemente mi muslo. Me aparté rápidamente como si me hubieran quemado, pero luego algo dentro de mí me impidió tomar medidas drásticas. Después de todo, era don José, mi suegro, una persona que había conocido durante muchos años. ¿Podía realmente creer que intentaba hacer algo inapropiado? Una voz interior me decía que era hora de detenerlo, pero otra voz, más suave pero insistente, me sugería que tal vez solo era parte de un juego, una broma, quizás incluso una forma de acercarse más. Y nuevamente me permití relajarme, aunque ya sabía que esto no era solo un masaje. En ese momento, di el primer paso en un camino que acabaría destruyendo todo lo que me importaba. Cuando el masaje terminó, me sentí completamente diferente a como me había sentido al principio. Don José, en lugar de detenerse como de costumbre, continuó con sus caricias, y sentí cómo mi cuerpo empezaba a reaccionar a su toque. Sabía que estaba mal, pero no podía detenerme. Algo dentro de mí me decía que debía permitir que sucediera, que era un momento que no podía dejar pasar. «Tú siempre has sido tan encantadora, María», dijo, y sentí que sus manos comenzaban a explorarme con aún más pasión.
En ese momento, perdí completamente el control de mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí deseada, y fue una sensación tan poderosa que no pude resistirme. Pasamos la noche juntos, y fue como un sueño. Parecía que todo el mundo a nuestro alrededor había desaparecido, y solo quedábamos nosotros dos. Sabía que estaba mal, que estaba traicionando a Pedro, pero al mismo tiempo no podía negar que me gustaba. Cada segundo de esa noche estuvo lleno de una pasión que me consumía y me destruía al mismo tiempo. A la mañana siguiente, me desperté con un sentimiento de horror y culpa. ¿Qué había hecho? ¿Cómo podía haber traicionado a mi esposo de esa manera? Pero junto con esos pensamientos, me di cuenta de que ya no podría volver atrás. La línea había sido cruzada, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de mi acto. Mentiría si dijera que la mañana siguiente a esa noche con don José, no me sentí un poco, ¿cómo decirlo?, escandalosa. No, era algo mucho más profundo. Algo que hacía que mis pensamientos se arremolinaran en mi cabeza. Después de todo, no fue solo un momento de debilidad, ¿verdad? Pero cuando lo vi en la cocina tomando café, noté en sus ojos no solo una sombra de sonrisa, sino un fuego que ambos habíamos encendido la noche anterior. Nuestras miradas se cruzaron, y sentí que el calor corría por mi cuerpo. Fue como un golpe de corriente, y ya no podía engañarme. Algo entre nosotros había cambiado. Pero en lugar de admitirlo, decidí actuar como si todo siguiera igual. Me serví café y fingí estar completamente tranquila. Bueno, ¿quién hubiera pensado que en esta cocina común había ocurrido algo tan fuera de lo común? Mi suegro también fingió que nada había sucedido. Se sentó en la mesa, con una expresión de total serenidad, y sonrió como si nada hubiera pasado. Pero cuando de repente dijo que necesitaba relajarse y nuevamente ofreció darme un masaje, me di cuenta de que no era solo una oferta inocente. Mi cabeza comenzó a dar vueltas por sus palabras, pero esta vez decidí rechazar. Por ahora. Aunque, para ser sincera, ya sabía que nuestra colaboración estaba lejos de haber terminado. En los días siguientes traté de vivir como de costumbre. Iba a trabajar, me encontraba con amigos, pasaba las noches con Pedro. Pero la idea de lo que había sucedido entre don José y yo no me dejaba ni un segundo. Parecía que ese fuego que se había encendido entre nosotros ardía con más fuerza cada día, y ya no podía extinguirlo. Cada vez que nos quedábamos solos, sentía que la tensión entre nosotros aumentaba. Era como un juego. ¿Quién sería el primero en rendirse? ¿Quién sería el primero en cruzar esa línea donde comienza algo más que un simple masaje? A veces don José me sonreía como si supiera algo que yo no. Y en esos momentos sentía cómo mi corazón se detenía de miedo y excitación. Pero lo más extraño fue que, a pesar de todas mis angustias internas, comencé a esperar esos momentos. Esperar cuando volveríamos a estar solos. Esperar cuando él me ofreciera nuevamente su cuidado. Era como un placer prohibido, del que era imposible renunciar. Y cuanto más trataba de comportarme con normalidad, más sentía que me volvía adicta a este extraño juego. Una noche, cuando Pedro estaba en el trabajo, don José me ofreció una copa de vino. Bueno, ya saben, solo para relajarse después de un largo día. Acepté, y nos sentamos en la terraza, disfrutando del aire fresco de la tarde. El vino rápidamente elevó mi ánimo, y comencé a olvidar todas mis preocupaciones. Hablamos de todo, de la vida, de los planes, de cómo el tiempo pasa volando, pero en cuanto la conversación giró hacia esa noche, don José se inclinó hacia mí y me susurró al oído: «María, sabes que no puedo olvidarte, ¿verdad?» Me quedé paralizada. Todo dentro de mí se revolvió, y comprendí que ya no era un juego. Era un sentimiento real, un deseo real que ya no podía negar. Me reí, tratando de ocultar mi incomodidad, pero mi corazón latía con fuerza. Don José siguió diciéndome cosas que ya no podía ignorar. Habló de cómo soñaba con esa noche,
de cómo no podía dejar de pensar en mí. Y a pesar de todos mis miedos y dudas, me di cuenta de que sentía lo mismo. Esa noche nos encontramos nuevamente en sus brazos. Sabía que estaba mal, pero no podía detenerme. Era más fuerte que yo. Mi cuerpo y mi mente gritaban con contradicciones, pero el deseo de estar con él era más fuerte. No podía rechazar ese sentimiento, ese placer prohibido que me llenaba hasta los bordes. Ah, mi querido Pedro, mi querido esposo, tan honesto y cariñoso, cuánto te amo. Y cuánto me duele mirarte a los ojos cada vez, sabiendo que ya no soy la mujer con la que te casaste. Sabes, la vida a veces nos lanza sorpresas tan grandes que incluso los matrimonios más sólidos comienzan a resquebrajarse. Y aunque hago bromas al respecto, por dentro me estoy desgarrando. Cada mañana, cuando me despierto al lado de Pedro, siento este peso insoportable. Él me mira con amor, y yo solo sonrío, fingiendo que todo está bien. Dentro de mí, todo grita: «Dile la verdad, María». Pero no puedo. No puedo destruir su mundo de la misma manera en que he destruido el mío. Y pensar que hace solo un par de meses, nunca habría imaginado que llevaría una doble vida. Mi suegro, don José, sigue rondando por la casa con la misma apariencia de siempre, como si nada hubiera pasado. A veces incluso me parece que disfruta de toda esta situación. O tal vez solo estoy tratando de justificar mis acciones. En cualquier caso, cada vez que nos quedamos solos, siento esta tensión, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse. ¿Y saben qué? Estoy empezando a acostumbrarme a esta extraña sensación. El trabajo siempre ha sido para mí un refugio, un lugar donde puedo olvidarme de todos mis problemas. Pero últimamente, ni siquiera allí puedo librarme de los pensamientos sobre don José y todo lo que ocurre entre nosotros. Cada mañana me armo de valor y voy a trabajar, esperando poder distraerme. Pero, por supuesto, eso es solo una ilusión. Mis compañeros de trabajo no sospechan nada. Ven a la misma María de siempre, sonriente, enérgica, siempre dispuesta a ayudar. Pero por dentro me estoy desmoronando. Intento concentrarme en mis tareas, pero cada vez que cierro los ojos, vuelven a mi mente las imágenes de esas noches. Es como una obsesión de la que no puedo deshacerme. Pero lo más aterrador es cuando Pedro viene inesperadamente a verme al trabajo con almuerzo o simplemente para saludarme. Tengo que sonreír y comportarme como si nada estuviera sucediendo. ¿Y saben qué? Me sale bien. Pero cada vez que se va, me siento aún más culpable. Él es tan dulce, tan atento, y yo sigo jugando este peligroso juego. Dicen que las mentiras siempre salen a la luz, y probablemente debería haberlo comprendido antes. Pero no, seguí creyendo que podría manejarlo, que podría mantener todo bajo control. Cada día sentía más que este juego se estaba saliendo de mis manos. Don José se estaba volviendo más insistente. Ya no solo insinuaba, sino que hablaba abiertamente de que quería verme cada noche. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que comencé a temer a Pedro. Empecé a notar que estaba más atento a mí, que hacía más preguntas. Era como si sintiera que algo no iba bien. Y cada vez que hacía esas preguntas, yo le respondía con tanta seguridad que hasta yo misma comenzaba a creerlo. Pero por dentro sabía que él ya sospechaba algo. Esa noche, cuando Pedro me preguntó por qué llegaba tan tarde a casa, estuve a punto de romperme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría escuchar sus golpes. Pero, como siempre, encontré una excusa. Y él me creyó. O al menos hizo como si me creyera. No lo sé. Pero algo en sus ojos había cambiado. Comenzó a mirarme de otra manera, y eso me asustaba más que cualquier otra cosa. Sabía que pronto todo saldría a la luz, y entonces mi mundo se derrumbaría por completo. A veces la vida te lanza sorpresas que te hacen pensar, ¿es hora de detenerse? Pero creo que me he dejado llevar demasiado por mi juego. Todo comenzó cuando recibí el primer mensaje anónimo. Imagínate, estoy sentada tranquilamente con una taza de café, hojeando las noticias,
y de repente mi teléfono empieza a vibrar. Algo normal, nada especial. Pero cuando abrí el mensaje, todo dentro de mí se congeló. «Yo sé lo que estás haciendo», decía. Fue como un rayo en un cielo despejado. En mi cabeza empezaron a girar pensamientos. ¿Quién podría ser? ¿Cómo pudieron saber? Pero lo más aterrador fue darme cuenta de que ya no era la única que sabía lo que estaba pasando. Traté de convencerme de que solo era una broma, que alguien estaba jugando con mis nervios. Pero en lo más profundo de mi ser, ya sabía que no era así. Inmediatamente borré el mensaje, pero sus palabras seguían grabadas en mi mente. Intenté olvidarlo, pero cada vez que tomaba el teléfono, me invadía la ansiedad. ¿Quién era? ¿Qué sabían? ¿Y qué más podían hacer? Una pregunta rondaba en mi cabeza. ¿Hasta dónde llegarán? Los días pasaron, e hice todo lo posible por volver a mi vida normal, pero por supuesto eso era imposible. Don José se volvió aún más insistente y ya no podía esquivar sus peticiones. Seguíamos viéndonos, a pesar de mi miedo y preocupación. Era una extraña mezcla de pasión y horror que me atrapaba cada día con más fuerza. Cada encuentro nuestro se volvía más arriesgado. Don José ya no solo jugaba conmigo, parecía que quería apoderarse por completo de mi vida. Y yo, a pesar de todo, seguía cediendo ante él. Hubo momentos en que intenté resistirme, pero cada vez encontraba la manera de convencerme de que todo estaría bien, que nadie se enteraría. Pero yo sabía que eso no era cierto. Tenía que ocultarle cada vez más cosas a Pedro, y eso se volvía insoportable. Intenté sumergirme en el trabajo para olvidarme de mis problemas, pero incluso allí me perseguían los pensamientos sobre lo que estaba sucediendo. De vez en cuando revisaba mi teléfono, temerosa de recibir otro mensaje, pero, por extraño que parezca, no llegaron más mensajes. Eso me tranquilizaba y, al mismo tiempo, me asustaba aún más. Quienquiera que fuera, no tenía la intención de desaparecer. Estaba esperando. Una noche, cuando ya me estaba preparando para ir a dormir, mi teléfono vibró nuevamente. Mi corazón se detuvo en seco. Era otro mensaje anónimo. «Voy a contarlo todo». Sentí que me hervía la sangre por dentro. No sabía qué hacer, a quién acudir. Don José estaba en su habitación, y sabía que no podía confiar en él en este asunto. Y Pedro era el último al que podría pedirle ayuda, porque ya empezaba a sospechar que algo estaba mal. Al día siguiente decidí hablar con don José. Traté de explicarle que esto no podía continuar, que debíamos detenernos antes de que fuera demasiado tarde. Pero él simplemente se rió y me dijo que solo necesitaba relajarme y no preocuparme. No comprendía lo serio que era todo, o tal vez simplemente no le importaba. Desde ese día, ya no podía dormir en paz. Cada ruido, cada sonido me hacía sobresaltarme. Constantemente pensaba en quién podría estar vigilándome, quién enviaba esos mensajes. Sabía que la revelación era inevitable. Era como una avalancha que se acercaba lentamente, pero sin pausa, y yo no podía detenerla. Todo lo que podía hacer era esperar y esperar lo mejor. Pero en el fondo, sabía que lo mejor ya había pasado. Dicen que lo más aterrador no es descubrir la verdad, sino vivir esperando que se revele. Mi vida en las últimas semanas se convirtió en una interminable sucesión de ansiedad y miedo. Parecía que no hace mucho estaba segura de tener todo bajo control, pero ahora sentía cómo la realidad comenzaba a desmoronarse, como una grieta en un espejo. Cada mañana, al mirarme en el espejo, intentaba ver a la María que solía ser. Pero ahora solo veía a una mujer asustada que escondía sus miedos tras una máscara de normalidad. Pedro notaba los cambios en mí, aunque no decía nada directamente. Se volvió más atento, más cauteloso. Sentía que me miraba como a un juguete roto, que intentaba arreglar pero no sabía por dónde empezar. Y don José, él parecía parte de esa grieta. Su presencia me pesaba como una losa. Intentaba comportarme como de costumbre, pero cada vez que se acercaba a mí, sentía cómo mis nervios se tensaban, como cuerdas.
Él, por su parte, parecía disfrutar de mi tormento, volviéndose cada día más autoritario y exigente. A veces sentía que vivía en un mundo diferente, donde todo seguía su curso, pero yo ya no existía en él. Simplemente cumplía con mis deberes como un robot. Trabajaba, preparaba la cena, sonreía a Pedro cuando regresaba a casa. Pero por dentro reinaba el vacío y el frío. Empecé a perder peso. Mis ojos se oscurecieron por la falta de sueño. Pedro lo notaba, pero callaba, aunque sentía que su paciencia estaba llegando al límite. Don José empezó a venir a verme con más frecuencia, y sus visitas eran como puñaladas por la espalda. Ya no preguntaba si quería verlo, no se preocupaba por mis deseos. Esto se convirtió en su regla, en su juego. Ya no podía resistirme. Cada encuentro nuestro era una prueba, después de la cual me sentía sucia y vacía. Pero aún así, seguía haciéndolo, como si fuera una adicción de la que no podía liberarme. Una noche, mientras estaba en la cama y no podía dormir, comprendí que ya no podía seguir viviendo así. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Confesarle a Pedro? ¿Irme de casa? Pero, ¿a dónde? Estaba atrapada en una trampa de la que no veía salida. Y cada nuevo día se convirtió en una tortura para mí. Temía que Pedro, en algún momento, simplemente no pudiera soportarlo más y me hiciera la pregunta que no podría responder. Y un día, mientras estaba en la cocina tomando café, don José apareció de nuevo en la puerta. Su rostro estaba tan tranquilo como siempre, pero sentí que no estaba allí por casualidad. Se sentó frente a mí, me miró directamente a los ojos y con una sonrisa dijo: «María, tienes que entender que esto ya no es solo un juego. Ahora me perteneces». Estas palabras me golpearon como un rayo. Sentí cómo la sangre se me fue de la cara y las manos comenzaron a temblar. Él siguió hablando, pero ya no lo escuchaba. En mi cabeza giraban pensamientos sobre lo lejos que había llegado, cómo había permitido que esto sucediera. Me di cuenta de que tenía razón. Realmente ya no controlaba mi vida, y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Cuando don José se fue, me quedé sentada en la cocina, incapaz de moverme. En mi mente solo había preguntas. ¿Cuánto tiempo más podría soportarlo? ¿Podría alguna vez liberarme de esta pesadilla? ¿Y qué pasará cuando Pedro descubra la verdad? Sabía que el final estaba cerca, pero no podía imaginar cómo sería. Todo lo que podía hacer era esperar, sintiendo cómo la presión se volvía insoportable. Sabes, a veces la vida es como un baile lento al borde de un precipicio. Cada paso requiere precaución, pero incluso el más mínimo movimiento puede llevar a una caída. Así viví mis últimos días, esperando esa caída. Todo a mi alrededor me recordaba que el final estaba cerca. Cada mirada de Pedro, cada llamada telefónica, cada ruido en la casa. No podía deshacerme de la sensación de que todo se derrumbaría en cualquier momento. Cada mañana me despertaba con el pensamiento: ¿será hoy el día en que todo salga a la luz? Y cada noche me acostaba con alivio, sabiendo que ese día no había llegado. Pero dentro de mí crecía la tensión, y ya no podía respirar con libertad. Pedro estaba cerca, tan cariñoso y atento como siempre, pero sentía que sus sospechas solo aumentaban. A veces me miraba como si intentara descubrir algún secreto. Y yo, como siempre, le sonreía, tratando de no mostrar cuánto me aterraba. Don José, por supuesto, seguía con sus visitas, y cada vez era más como una prueba de resistencia. Me decía que todo estaba bajo control, que no tenía de qué preocuparme. Pero yo sabía que no era así. Sentía cómo el mundo a mi alrededor se estrechaba, cómo las paredes se acercaban lentamente, dejándome cada vez menos espacio para respirar. Una noche, cuando regresé a casa, Pedro me esperaba en la cocina. Normalmente llegaba más tarde, pero ese día algo había cambiado. Su rostro estaba tenso, y en sus ojos había una determinación que no había visto en mucho tiempo. Dijo que necesitábamos hablar. Mis rodillas casi cedieron, pero me senté frente a él, tratando de mantener la calma. «María, ¿qué te está pasando?».
Su voz era tranquila, pero en ella había una firmeza de acero. Sabía que esa conversación era inevitable, pero aún así no estaba preparada para ella. Mis pensamientos se agolpaban en busca de una respuesta adecuada, pero comprendía que cualquier palabra sería solo un intento de retrasar lo inevitable. Pedro continuó: «Has cambiado. No sé qué ha pasado, pero siento que me estás ocultando algo». En ese momento me pareció que las paredes a mi alrededor empezaban a derrumbarse. Sentí cómo el corazón se me aceleraba, cómo el aire se volvía caliente y pesado. Todo lo que podía hacer era quedarme en silencio. ¿Decir la verdad? ¿O volver a mentir con la esperanza de que funcionara? Pero ya sabía que la verdad pronto saldría a la luz, y no quedaría nada de mí. Esa misma noche, después de hablar con Pedro, me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo en esta mentira. Me senté en el dormitorio mirando al espejo y traté de comprender qué había hecho con mi vida. Pero, curiosamente, en lugar de sentir culpa y vergüenza, de repente sentí un extraño alivio. Sí, había destruido todo lo que me importaba, pero al menos ya no tenía que fingir. Cuando escuché a Pedro entrar en la habitación, supe que el momento había llegado. Me volví hacia él y le dije: «Pedro, tenemos que hablar». Se detuvo, como si esperara que le dijera algo terrible, pero estaba preparado para ello. Le conté todo. No tenía sentido seguir mintiendo. Le conté sobre don José, sobre nuestros encuentros, sobre todos esos momentos que había estado ocultando durante tanto tiempo. Su rostro palideció y por un momento me pareció que iba a desmayarse. Pero Pedro era un hombre fuerte, y simplemente exhaló, como si ese golpe fuera inevitable. ¿Por qué? Eso fue todo lo que pudo decir, y yo no sabía cómo responder. ¿Cómo explicar que todo había sido una mezcla de miedo, pasión y deseo de sentirse deseada? Todo lo que pude decir fue: «Lo siento, Pedro». Esas palabras sonaron como una sentencia, y sabía que nuestro tiempo juntos había terminado. Había destruido todo lo que teníamos, y ahora solo me quedaba ver cómo todo se quemaba hasta las cenizas. ¿Alguna vez has sentido cómo el mundo a tu alrededor se quema? No. No me refiero a un incendio real, sino a cuando todo lo que conocías, todo lo que era tu vida, se desmorona ante tus propios ojos. Eso fue lo que experimenté después de esa noche. Pedro estaba conmocionado, pero su reacción no fue la que esperaba. En ese silencio que se instaló entre nosotros, se escondía algo mucho más aterrador que los gritos o las lágrimas. Era un silencio ardiente que lo consumía todo a su paso. Al día siguiente, Pedro no dijo ni una palabra. Simplemente se levantó como de costumbre, se arregló y se fue al trabajo. Pero había algo en su mirada, en su silencio, que me hacía estar nerviosa. Era como la calma antes de la tormenta, y sabía que pronto estallaría el trueno. Intenté imaginar qué podría hacer, cómo podría vengarse de mí por todo lo que había hecho. Pero mi imaginación no pudo predecir la pesadilla que me esperaba. Don José también notó el cambio. Se volvió más cauteloso, menos seguro de sí mismo. Tal vez comprendió que le había contado a Pedro toda la verdad. Pero, a pesar de ello, siguió viniendo, como si intentara conservar lo que había entre nosotros. Pero ahora todo era diferente. Ahora cada una de sus visitas estaba llena no de pasión, sino de miedo a lo que podría suceder. Llegó el día en que Pedro regresó a casa más temprano de lo habitual. Su rostro estaba tranquilo, pero en sus ojos ardía un fuego. Se acercó a mí en silencio y me entregó unos cuantos papeles. Eran documentos de divorcio. Esperaba cualquier cosa, pero no esto. Por supuesto, comprendía que nuestro matrimonio no podría sobrevivir a esta traición, pero aún así esperaba que de alguna manera pudiera arreglarlo. Pero Pedro no iba a ceder. Dijo que debía recoger mis cosas y marcharme. No tenía tiempo para reflexionar, y sabía que no podía quedarme allí ni un minuto más. Intenté hablar con él, explicarle, pero simplemente se dio la vuelta, como si yo ya no existiera para él.
Fue como caer en un abismo, dejando atrás todo lo que amabas y sin saber qué te espera. Me fui a casa de don José, por extraño que parezca. Pero no tenía otra opción. Él era lo único que me quedaba en la vida, y me aferraba a él como un náufrago a un tronco. Sabía que no era una salvación, sino un horror aún mayor. Pero, ¿a dónde más podía ir? La idea de que ya no tenía mi hogar, que había perdido todo lo que tenía, me desgarraba por dentro. Pero Pedro no se detuvo allí. ¡Oh! ¿Cómo lo subestimé? Unos días después de haber dejado la casa, descubrí que había congelado todas nuestras cuentas conjuntas. Ya no tenía dinero. No tenía medios de subsistencia. Me había quitado todo. Estaba sentada en la casa de don José, dándome cuenta de que ya no controlaba nada. No tenía ni dinero, ni casa, ni futuro. Don José al principio no sabía qué hacer. Me ofreció quedarme con él, pero comprendía que eso tampoco sería por mucho tiempo. Ya empezaba a mirarme de otra manera, como una carga que tendría que soportar. Dependía de la persona que había destruido mi vida. Y Pedro disfrutaba de su venganza. Sabía que había logrado lo que quería, mi total destrucción como persona. Cada día sentía cómo me perdía más y más. Intenté buscar trabajo, pero sin dinero y apoyo resultó imposible. Estaba al borde de la desesperación, y todo lo que podía hacer era esperar hasta que don José me echara de su casa. Me convertí en un espectro de la mujer que una vez fui, y sabía que Pedro había ganado este juego. No solo había destruido mi mundo, sino que también me había quitado la esperanza de un futuro. Imagina esto. Yo, la orgullosa y segura María, terminando en la casa de don José, despojada de todo. Ahora era como un pájaro en una jaula, dependiente de la persona que no solo había destruido mi vida, sino que también me había hecho su prisionera. Sí, la casa de don José era hermosa, grande, con vistas a las montañas, pero para mí se había convertido en una prisión sin salida. Al principio, don José fue hospitalario. Trató de calmarme. Decía que todo se arreglaría. Pero cada vez que me miraba, veía en sus ojos no solo deseo, sino también frialdad calculadora. Sabía que ahora dependía completamente de él. Y a pesar de que intentaba mantenerme firme, tenía que seguir sus reglas. Comprendí que esa casa no era un lugar para recuperarme, sino una trampa de la que no había salida. Cada mañana me despertaba con la sensación de que mi vida era peor que nunca. No tenía nada, ni dinero, ni trabajo, ni siquiera mi dignidad. Y don José no dejaba de recordarme que ahora yo era suya. Esa sensación de desesperanza se convirtió en mi nueva realidad, y empecé a acostumbrarme a la idea de que esa era mi vida. Por más irónico que parezca, me volví dependiente de la persona que, en esencia, había destruido todo lo que conocía y amaba. La vida en la casa de don José era como estar en una prisión, solo que sin rejas. Podía salir, hacer lo que quisiera, pero al mismo tiempo estaba encadenada por cadenas invisibles. Don José se volvió más controlador. Cada paso que daba, cada acción, era vigilada por él. Empezó a exigir informes sobre a dónde iba, con quién hablaba. Me sentía como una marioneta, y cada cuerda que me mantenía estaba en sus manos. Pero lo peor fue darme cuenta de que yo misma le permitía hacerlo. Quizás era el miedo a quedarme completamente sola, o tal vez simplemente la costumbre de ser dependiente. En cualquier otra situación habría huido, pero ahora no tenía ni fuerzas ni voluntad. Permití que él dirigiera mi vida porque creía que no tenía otra salida. A veces me reía de mí misma. ¿Cómo pude, yo, María, terminar en esta situación? Pero cada vez que me miraba en el espejo, veía a esa mujer que lo había perdido todo y no sabía cómo seguir viviendo. Era como un horrible despertar, cuando te das cuenta de que te has convertido en lo que siempre temiste ser. Pedro, por supuesto, había desaparecido de mi vida, pero su influencia seguía presente. A veces me parecía que me estaba vigilando, que su espíritu rondaba cada uno de mis pasos. No podía deshacerme de la idea de que disfrutaba viéndome sufrir. Sí, había perdido todo,
Pero lo peor de todo era haberme perdido a mí misma. Una noche, mientras estaba sentada en la sala de estar de don José, me di cuenta de que quería regresar con Pedro, rogarle que me perdonara aunque sabía que nunca lo haría. Era absurdo, ridículo, pero sentía que esa era mi única oportunidad de recuperar al menos una parte de lo que había sido. Pero luego comprendí que no había retorno, que todo lo que me quedaba era la sombra de la vida que había destruido. Cada día sentía cómo me sumía más y más en la depresión. Don José lo veía, pero no le importaba. Había conseguido lo que quería, tenerme bajo su control total. Y ahora simplemente vivía, existía, cumpliendo sus caprichos, esperando que algún día todo terminara. Pero en lo más profundo de mí sabía que este infierno continuaría hasta que encontrara la fuerza para salir de esta trampa. Imagina esto: vivir en una casa lujosa, de la que muchos solo podrían soñar, se había convertido en una jaula dorada. Don José ahora controlaba por completo mi vida. Dictaba cuándo y qué debía hacer, con quién encontrarme, a dónde ir. Cada día me despertaba con la comprensión de que ya no me pertenecía a mí misma. Ese sentimiento era horrible, pero aún más horrible era que no tenía otra opción. Don José se volvió aún más autoritario. Exigía que pasara más tiempo con él, que le preparara cenas, que viera películas con él. Era como vivir en un escenario donde interpretaba el papel de la compañera ideal, pero por dentro estaba rota. A veces, cuando se iba por negocios, intentaba encontrar formas de escapar de este infierno, pero cada vez me enfrentaba a la realidad. No tenía a dónde ir. Todas las puertas estaban cerradas, y las cadenas que me ataban, forjadas por mi propia estupidez, eran demasiado fuertes. Pero a pesar de todo esto, seguía sonriendo, interpretando mi papel. Incluso bromeaba con él a veces, como si todo esto fuera solo otra etapa en mi vida. Pero cuando me quedaba sola, toda esa falsedad se desmoronaba como un castillo de naipes. Comprendí que mi vida ahora dependía completamente de don José, y eso era lo más aterrador. Los días pasaban uno tras otro, y cada vez sentía más cómo se desvanecía mi voluntad. Buscaba maneras de encontrar una salida, elaboraba planes de escape, pero cada uno resultaba imposible. Don José era demasiado inteligente como para dejarme la menor oportunidad de libertad. Controlaba todo: mi dinero, mis movimientos, mis contactos, y cada vez que intentaba hablar con él sobre mi independencia, solo se reía y decía que debía estar agradecida por su cuidado. Pero en algún momento dentro de mí despertó una determinación. Ya no podía vivir así. Necesitaba cambiar algo. De lo contrario, simplemente perdería la cordura. Comencé a buscar puntos débiles en sus planes. Intenté entender cómo salir de esta situación. Era como un juego de ajedrez, donde cada movimiento podía ser el último. Pero sabía que debía dar el primer paso, o de lo contrario, quedaría atrapada en esta jaula para siempre. Y un día, me encontré con un viejo amigo, que inesperadamente me ayudó a encontrar un trabajo. Era una pequeña empresa, nada especial, pero fue mi primer paso hacia la independencia. Comprendí que si empezaba a ganar mi propio dinero, podría al menos parcialmente liberarme del control de don José. Pero este era solo el primer paso, y sabía que me esperaban nuevas pruebas. Cuando recibí mi primer sueldo, fue como un respiro de aire fresco. Sentí que, aunque fuera poco, estaba comenzando a recuperar mi vida. Don José, por supuesto, no estaba contento de que hubiera encontrado trabajo, pero no pudo hacer nada. Vi en sus ojos irritación y enojo, pero no pudo detenerme en ese paso. Finalmente, comencé a construir mi independencia, aunque fuera con pequeños pasos. Pero con cada día, su actitud hacia mí se volvía más fría. Ya no mostraba la pasión que había antes. Sus caricias se volvieron mecánicas, y las conversaciones, secas y breves. Comprendía que mi libertad me estaba costando la relación con don José, pero estaba dispuesta a pagar ese precio. Ya no podía soportar su control,
y cada día que salía a trabajar sentía que una parte de mi antiguo yo regresaba. Por supuesto, sabía que esa libertad era una ilusión, que don José todavía me mantenía bajo su control. Pero ahora tenía un objetivo, tenía esperanza, y eso me daba fuerzas para seguir luchando. Comprendía que esto era solo el comienzo, pero estaba dispuesta a continuar, a pesar de todos los obstáculos. Bueno, parecía que finalmente estaba logrando mi libertad, ¿verdad? Un trabajo, un salario propio. Todo esto me dio la sensación de que por fin podría escapar de la jaula dorada en la que me habían encerrado. Pero, ya sabes, la libertad es algo engañosa. Puede no ser lo que parece a primera vista. Cada mañana salía a trabajar con la idea de que era el comienzo de una nueva vida. Pero cada vez que volvía a casa, me recordaba que todo esto era solo una ilusión. Don José ya no ocultaba su descontento. Su mirada era dura y sus palabras afiladas. Veía que intentaba escapar de su control, y eso lo enfurecía. Y cuanto más intentaba encontrar mi independencia, más fuerte era su presión sobre mí. Por supuesto, seguía sonriendo, comportándome como de costumbre, pero por dentro todo estaba destrozado. Sentía que mi vida comenzaba a desmoronarse nuevamente. Resultó que el trabajo no me daba la libertad que tanto ansiaba. Era solo otro lazo que me ataba a la realidad que no podía cambiar. Comencé a darme cuenta de que la libertad que buscaba podría resultar ser otra prisión. Un día, cuando volví del trabajo, don José me estaba esperando en la sala de estar. Estaba sentado en una silla con la expresión de alguien que ya había decidido por los dos. Inmediatamente sentí que algo andaba mal. Su rostro estaba sombrío, y comprendí que se avecinaba una conversación seria. Comenzó diciendo que mi trabajo era un error, que había traicionado su confianza. Esas palabras me golpearon como un rayo. Exigió que renunciara. Dijo que el trabajo me estaba debilitando, que ya no era la mujer que él conocía. Me acusó de no querer estar más con él, de estar buscando una forma de escapar. Y lo más aterrador es que había algo de verdad en sus palabras. Realmente estaba buscando una salida, pero no quería creer que era tan evidente. Intenté discutir, decir que el trabajo me hacía sentir mejor, que no era una traición, sino más bien un paso hacia una vida mejor para ambos. Pero su mirada me detuvo. Me di cuenta de que ninguna palabra cambiaría su decisión. Don José estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerme a su lado. Y ese entendimiento destrozó todas mis esperanzas de libertad real. A partir de ese día, todo se volvió aún peor. Don José ya no ocultaba su enojo. Vigilaba cada uno de mis pasos. Cada salida de casa era seguida de sus miradas suspicaces. Me sentía como si estuviera atada con una correa que se apretaba más con cada movimiento que hacía. Incluso en el trabajo no podía relajarme, sabiendo que en casa me esperaba su hostilidad. Mi mente comenzó a colapsar. Cada noche me acostaba con pensamientos sobre cómo salir de esta trampa, pero no encontraba respuestas. Estaba perdiendo el control sobre mí misma, sobre mis emociones. Cada vez más, notaba que empezaba a reírme nerviosamente sin motivo, a desmoronarme por cosas pequeñas. Mi mundo interior, que tanto me había esforzado en mantener, comenzaba a desmoronarse. Una tarde, mientras estaba en la cocina tomando té, me di cuenta de que ya no podía seguir viviendo así. Ya no controlaba ni mi vida ni mis emociones. Sentía que estaba al borde de un colapso y si algo no cambiaba, simplemente me quebraría. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Cómo recuperar el control cuando todo lo que una vez conocías se había reducido a cenizas? Un día, todo simplemente explotó. Ya sabes, como un globo que has estado inflando durante demasiado tiempo y de repente estalla con un fuerte estallido. Esto sucedió cuando don José volvió a insistir en que dejara mi trabajo. Esta vez, sus demandas fueron duras y categóricas, sin derecho a discusión. Dijo que el trabajo me estaba debilitando, que estaba perdiendo fuerzas que deberían dedicarse a él y a nuestra relación. En ese momento,
algo cambió dentro de mí. Ya no podía soportar su presión, su control constante. Me di cuenta de que si no hacía algo ahora mismo, perdería completamente mi identidad. Qué difícil fue mantener la calma cuando por dentro todo estaba en ebullición. Le sonreí, fingí estar de acuerdo, pero por dentro ya había tomado una decisión. Fue como la gota que colmó el vaso. Sabía que tenía que hacer algo para salvarme. Esa noche no pude dormir. Estaba acostada en la oscuridad, reflexionando sobre cómo cambiar las cosas. Los planes de escape giraban en mi cabeza, pero todos parecían imposibles. Pero sabía una cosa: no podía seguir así. Decidí que al día siguiente empezaría a actuar. Por la mañana me levanté temprano, como de costumbre, para prepararme para el trabajo. Pero esta vez tenía un plan diferente. Decidí que encontraría la manera de irme de esa casa para siempre. No sabía a dónde iría, qué haría, pero sabía que lo principal era dar el primer paso. Don José se había ido por negocios, y entendí que esa era mi oportunidad. Recogí algunas cosas, las más necesarias, y las guardé en una bolsa. Mi corazón latía furiosamente en mi pecho, pero seguí adelante. Sabía que si don José descubría mis planes, perdería todas las oportunidades de escapar. Decidí dejar todo lo demás: dinero, documentos, joyas, y simplemente irme. Era mi única manera de liberarme. Cuando salí, eché un último vistazo a la casa. Por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de esperanza. Sí, sabía que me esperaban muchas pruebas, pero era mejor que seguir viviendo en ese infierno. Salí por la puerta y comencé a caminar por la calle, sin mirar atrás. Caminé por las calles de la Ciudad de México, sintiendo como cada paso me alejaba más de la casa de don José. Fue un sentimiento de liberación, pero al mismo tiempo, el miedo no me abandonaba ni un segundo. No sabía a dónde iba, pero sabía que no podía volver. En algún momento entré en un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Este lugar estaba lejos del lujo al que estaba acostumbrada, pero necesitaba esconderme en algún lugar mientras pensaba qué hacer a continuación. Alquilé una pequeña habitación en el último piso. Era sencilla, casi miserable, pero para mí representaba un nuevo comienzo. Cerré la puerta con llave y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba a salvo. Pero la alegría duró poco. Sabía que don José me buscaría. No me dejaría en paz hasta que me recuperara. Sentada en la cama, comprendí que mi libertad era temporal. Tenía que encontrar una manera de vivir. Pensé en encontrar un trabajo, en empezar una nueva vida, pero todo eso me parecía tan lejano e irreal. Tenía miedo de no poder lograrlo, pero sabía que no tenía otra opción. ¿Sabes qué es lo más sorprendente de escapar? Es esa sensación de alivio cuando te das cuenta de que finalmente eres libre, al menos por un tiempo. En esa pequeña habitación en las afueras de la Ciudad de México, por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. Me senté en la cama vieja, escuché el ruido de la ciudad a través de la ventana y traté de asimilar que finalmente lo había hecho. Me había escapado de las garras de don José. Aunque, para ser honesta, una voz interior me decía que era demasiado pronto para alegrarse. Cada mañana me despertaba con el pensamiento de que él podría encontrarme en cualquier momento. Ese miedo era como una sombra que me seguía a todas partes, pero traté de no sucumbir al pánico. Sabía que había dado el paso correcto, y eso me daba fuerzas. Intentaba mantener la calma, pero cada sonido en el pasillo me hacía sobresaltarme. En algún momento, decidí que no podía quedarme quieta. La Ciudad de México era enorme, pero tenía que idear a dónde ir. Sabía que quedarme aquí era peligroso, pero el miedo me paralizaba. Tan pronto como comenzara a moverme, volvería a estar expuesta, y eso me haría vulnerable. Pero no podía quedarme en esa habitación para siempre. Tenía que idear un plan. El tiempo pasaba y sentía cómo mis nervios comenzaban a flaquear. Cada día en ese hotel era como vivir sobre una bomba de relojería. Traté de pensar en cómo salir de esta situación, pero todos mis pensamientos convergían en uno:
Don José tarde o temprano me encontraría. Decidí que tenía que desaparecer de nuevo, esta vez para siempre. Pero, ¿cómo hacerlo cuando no tienes dinero ni contactos? Me puse en contacto con uno de mis viejos amigos. Su nombre es Raúl, y hacía tiempo que no hablábamos, pero sabía que podía confiar en él. Lo llamé y le conté que estaba en problemas, sin entrar en detalles. Raúl se sorprendió, pero accedió a reunirse conmigo y ayudarme. Acordamos encontrarnos en un café, en un rincón tranquilo de la ciudad, lejos de miradas curiosas. Encontrarme con Raúl fue como un rayo de luz en un túnel oscuro. Me ofreció su ayuda. Sugirió llevarme a otra ciudad donde podría empezar una nueva vida. Sabía que era mi única oportunidad, pero también comprendía que el riesgo era grande. Si don José se enteraba, haría todo lo posible para detenerme. Llegó el día en que debía encontrarme con Raúl y marcharme. Recogí mis cosas tan rápido como cuando me escapé de la casa de don José, pero esta vez sentía no solo miedo, sino también determinación. Sabía que esta era mi última oportunidad. Si la dejaba pasar, quedaría atrapada para siempre. Cuando salí del hotel, mi corazón latía con fuerza. Traté de caminar con calma, sin llamar la atención, pero cada paso me parecía un paso hacia el vacío, como si la tierra bajo mis pies pudiera ceder en cualquier momento. Finalmente llegué al café donde Raúl me esperaba. Me sonrió y sentí que todavía había personas en las que podía confiar. Nos subimos rápidamente al coche y nos fuimos. No sabía a dónde íbamos, pero confiaba en Raúl. Era un viaje hacia lo desconocido, pero estaba lista para ello. Comprendía que esto no era el final de mis problemas, sino solo el comienzo de un nuevo camino, pero estaba dispuesta a seguir adelante. ¿Sabes? Cuando comienzas una nueva vida, siempre esperas que los viejos problemas queden atrás. Pero, como dicen, no importa a dónde vayas, siempre te llevas a ti mismo y a tu equipaje contigo. Me mudé a una nueva ciudad, tal como había planeado con Raúl. Era un mundo completamente diferente, pequeño, acogedor, con calles tranquilas donde nadie sabía nada de mi pasado. Comencé de nuevo. Encontré trabajo, alquilé un modesto apartamento e incluso hice algunos nuevos amigos. A primera vista todo era perfecto. Podía volver a respirar profundamente, sin el miedo constante de que don José apareciera en mi puerta en cualquier momento. Pero dentro de mí seguían viviendo las dudas y los miedos. Cada vez que alguien llamaba a la puerta, me paralizaba el temor de que fuera él quien me hubiera encontrado. Trataba de convencerme de que todo eso había quedado en el pasado, pero cada noche, cuando me quedaba sola, las sombras del pasado regresaban. Raúl se convirtió en un verdadero apoyo para mí. Me ayudó a adaptarme en mi nuevo entorno. Incluso me ofreció quedarme en su casa por un tiempo, pero sabía que debía arreglármelas por mi cuenta. No podía volver a depender de nadie, pero, a pesar de todo el apoyo, sentía que esta nueva vida podría ser solo una ilusión si no resolvía mi pasado de una vez por todas. Pasaron varios meses y comencé a pensar que tal vez todo se había arreglado. Pero ya sabes cómo es. Tan pronto como te relajas, los fantasmas del pasado vuelven a hacer acto de presencia. Una noche, cuando regresaba del trabajo, noté un coche desconocido aparcado cerca de mi casa. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Sabía que no me equivocaba al tener miedo todo este tiempo. Entré en el apartamento, pero no había cerrado la puerta cuando oí pasos en el pasillo. Era él, don José. Su rostro estaba sombrío y sus ojos brillaban con una resolución fría. En ese momento comprendí que ningún escape podría salvarme de él. Me había encontrado y ahora tendría que enfrentar las consecuencias de mis actos. Entró sin invitación, como si fuera su casa y no la mía. Traté de mantener la calma, pero por dentro todo estaba hirviendo de terror. Nos miramos en silencio, como si ambos supiéramos que este momento llegaría tarde o temprano. Vi en sus ojos no solo ira, sino también el deseo de recuperarme, de volver a tenerme bajo su control. Y comprendí que esta vez no me dejaría ninguna oportunidad. Nos quedamos en un silencio tenso, y sabía que ese momento sería decisivo en mi vida.
Don José no gritó, no amenazó. Su silencio era mucho más aterrador. Se acercó lentamente a mí y dijo que debía regresar con él, que no tenía otra opción. Hablaba con suavidad, casi con ternura, pero yo sabía que detrás de esas palabras había acero. Dentro de mí había una verdadera lucha. Sabía que si cedía, volvería a caer en la trampa, de la cual ya no podría escapar. Pero el miedo era tan grande que por un momento me pregunté si valía la pena resistir. Tal vez sería más fácil rendirse y regresar a esa prisión dorada. Pero luego recordé todo lo que había pasado y comprendí que no había vuelta atrás. Miré a don José directamente a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la fuerza volvía a mí. Le dije que no volvería, que esa vida se había terminado para mí. Me miró con sorpresa como si no esperara que pudiera ser tan decidida. Pero yo sabía que este momento sería el último en nuestra historia. Dio un paso atrás. Su rostro se endureció. «Te arrepentirás de esto, María», dijo y salió, dando un portazo. Me quedé sola en la habitación vacía, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que esa soledad era mi libertad.